Bienvenidos al Sistema de Gestión de Empleo, una bolsa de trabajo para los residentes de Galápagos. San Cristóbal, Isabela, Floriana, Santa Cruz. Un espacio para conocer las plazas de trabajo disponibles en nuestra provincia. Porque en Galápagos, el talento local es prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Estas son las ofertas de empleo para el día jueves 5 de febrero de 2015. En Santa Cruz. Distribuidora Espinosa requiere contratar los servicios de un vendedor con un sueldo de $637. De moda unisex desea contratar los servicios de un peluquero con un sueldo de $642. Chifa Asia requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $624. Federación Deportiva Provincial de Galápagos requiere contratar los siguientes servicios: un entrenador de taekwondo con un sueldo de $1,840. Un entrenador de triatlón con un sueldo de $1,840. Brian Jonathan Pachay requiere contratar los servicios de una niñera con un sueldo de $619. Dirección Distrital de Salud requiere contratar los servicios de una enfermera o enfermero con un sueldo de $2,172. Moratur Tours Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un camarero con un sueldo de $625. Carmen Victoria Yuxa requiere contratar los servicios de un estilista con un sueldo de $642. Lorena Caterine Sánchez Aritama requiere contratar los servicios de una empleada doméstica con un sueldo de $619. Zoila Estela Manjarres requiere contratar los servicios de dos empleadas domésticas puertas adentro con un sueldo de $619. Desalinizadora Pelican Bay requiere contratar los servicios de un ayudante electromecánico con un sueldo de $1,000. Redman Grooving Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un pastelero con un sueldo de $645. Mecánica Gallardo requiere contratar los servicios de un lavador automotriz con un sueldo de $619. Almacén Gallardo requiere contratar los servicios de un estibador con un sueldo de $632. Mónica Alicia Ochoa Rizo requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. Gala Pacific Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un recepcionista con un sueldo de $800. Corporación de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día requiere contratar los siguientes servicios: un director general con un sueldo de $787, un profesor de educación física con un sueldo de $682. Lourdes Elizabeth Gómez requiere contratar los servicios de una empleada doméstica con un sueldo de $619. Infoton Corp Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un técnico de soporte a usuarios con un sueldo de $700. Juan Manuel Valencia requiere contratar los servicios de un trabajador del agro con un sueldo de $622. Fundación para el Desarrollo Alternativo Responsable Fundar requiere contratar los siguientes servicios: un agricultor con un sueldo de $600, una cocinera o cocinero con un sueldo de $800, un informático webmaster con un sueldo de $1,000. Tito Eduardo González requiere contratar los servicios de dos albañiles con un sueldo de $644. Dolores Violeta de las Mercedes desea contratar los servicios de 6 albañiles con un sueldo de $644. Nimia Eladia Spin desea contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. Yate Galaxy requiere contratar los servicios de un aceitero con un sueldo de $650. Pelican View requiere contratar los servicios de un mesero con un sueldo de $627. Yoconda Benedict Bolaños García requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $650. Islas Galápagos Turismo y Vapores Compañía Anónima requiere contratar los siguientes servicios: un marinero de primera de máquinas con un sueldo de $1,400, un capitán de altura con un sueldo de $4,725, un gerente hotelero con un sueldo de $1,750, un mecánico soldador con un sueldo de $1,500, un oficial médico con un sueldo de $2,350, un camarero con un sueldo de $1,100, un cocinero con un sueldo de $1,150, dos cocineros con un sueldo de $1,300. Tatiana Natalie Engermeyer requiere contratar los servicios de una
una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $620. Corporación de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día requiere contratar los siguientes servicios: una parvularia con un sueldo de $627, un instructor educativo con un sueldo de $624. En San Cristóbal. Bar-restaurante El Descanso Marinero requiere contratar los siguientes servicios: 2 cocineras o cocineros con un sueldo de $625, un ayudante de cocina con un sueldo de $621. Federación Deportiva Provincial de Galápagos requiere contratar los siguientes servicios: un entrenador de taekwondo con un sueldo de $1,840, un entrenador de atletismo con un sueldo de $1,840. Katy del Rocío Vergara requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. The Danis Bar requiere contratar los servicios de una salonera para billar con un sueldo de $684. Empresa Eléctrica Provincial Galápagos, ELEC Galápagos, Sociedad Anónima requiere contratar los siguientes servicios: un analista administrativo comercial con un sueldo de $2,083, un analista del Sistema de Alumbrado Público General con un sueldo de $2,083. Edwin Danilo Mazaquiza requiere contratar los servicios de 2 ayudantes de albañil con un sueldo de $621. Hospital Oscar Yandel requiere contratar los servicios de una trabajadora o trabajador social con un sueldo de $1,972. Fernanda Yamilé Mendoza requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $621. Barra Duncan Bar requiere contratar los servicios de una salonera para billar con un sueldo de $684. Avícola Ortega requiere contratar los servicios de un avicultor con un sueldo de $630. Hostal Emanuel desea contratar los servicios de una administradora o administrador con un sueldo de $619. Las Delicias desea contratar los servicios de una cocinera o cocinero con un sueldo de $625. Magdalena Zulmira Buenaño requiere contratar los servicios de un trabajador agrícola con un sueldo de $621. Jorge Ronald Serrano requiere contratar los servicios de una niñera puertas adentro con un sueldo de $621. Jorge Raúl Mazaquiza requiere contratar los servicios de un ayudante de albañil con un sueldo de $621. Estética y Peluquería de Helen requiere contratar los servicios de un ayudante de peluquería con un sueldo de $621. Restaurante y Cafetería Encanto Manavita requiere contratar los servicios de una cocinera o cocinero con un sueldo de $620. En Isabela. Hugo Rolando Caiza Carrillo requiere contratar los servicios de un topógrafo con un sueldo de $686. Restaurante de Volcanos requiere contratar los siguientes servicios: una mesera o mesero con un sueldo de $626, una cocinera o cocinero con un sueldo de $628. Dirección Distrital de Salud requiere contratar los siguientes servicios: una enfermera o enfermero con un sueldo de $2,172, un odontólogo con un sueldo de $2,824. Gonzalo Clever Toro requiere contratar los servicios de un agricultor con un sueldo de $620. Serviautos Freire desea contratar los servicios de un soldador automotriz con un sueldo de $650. Hotel Coral Blanco requiere contratar los servicios de un administrador con un sueldo de $650. Cafetería Restaurante El Buen Sabor desea contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $625. Jaime Homero Altamirano requiere contratar los servicios de un agricultor con un sueldo de $624. Manuel Salvador Puyaguari requiere contratar los servicios de un albañil con un sueldo de $650. Peña VIP Bar requiere contratar los servicios de un barman con un sueldo de $627. Serviestilos Noeli requiere contratar los servicios de un estilista con un sueldo de $645. Heladería El Sorbete requiere contratar los servicios de una mesera o mesero con un sueldo de $627. Cafetería Los Delfines requiere contratar los siguientes servicios: ayudante de cocina con un sueldo de $625, un mesero con un sueldo de $626. Casa Hospedaje Cuatro Hermanos requiere contratar los servicios de una camarera con un sueldo de $627. Soluciones Integrales Yusa requiere contratar los servicios de un asistente de contabilidad con un sueldo de $650. Camping Valle Negro requiere contratar los servicios de una persona para trabajo de cuidados y servicio de animales con un sueldo de $1,000.
dólares. Soda Punto Caliente requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $625. Hostal San Vicente requiere contratar los servicios de una cocinera con un sueldo de $620. Hotel La Laguna desea contratar los servicios de una camarera con un sueldo de $620. En Floreana, Erika Mercedes García requiere contratar los servicios de un trabajador agrícola con un sueldo de $621. Para más información digite www.gobiernogalápagos.gov.es. Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.